¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más. ¿Y dónde quedó la bolita? Bueno, pues hoy en Expedientes TVC vamos a conocer dónde. Y bueno, para ello tengo el gusto de recibir en el estudio de Expedientes TVC al maestro Leonardo Núñez González. Leo, ¿es bien? ¿Es correcto? Sí. Leo, un gusto recibirte. Muchísimas gracias. ¿Maestro en qué? En Administración y Políticas Públicas. Buen tema. Por el CIDE. ¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de egresos ficticio. ¿De qué trata este libro? Platícanos. Pues el tema central es que hay un documento que se llama el Presupuesto de Egresos de la Federación, que la mayoría de los mexicanos ha escuchado al menos una vez en su vida, ¿no? Cuando se acerca el final de año, está esta discusión en Cámara de Diputados que se le presta mucha atención. Mucha atención. Hay mucha concentración política y noticiosa también sobre lo que está sucediendo ahí. Y cuando se concreta, pareciera que hay una especie de que los números que están ahí puestos ya están grabados en piedra. O eso creeríamos. Y por eso hay un montón de notas en las cuales los diputados o el presidente sale a decir, este año vamos a gastar como nunca antes en educación o en salud o en infraestructura. Y el problema es que esta es solamente la mitad de la película. Hay otro documento que casi nunca se le pone atención, que se llama la cuenta pública. Y la cuenta pública, pues de entrada aparece en abril del año siguiente. Se publica el 30 de abril, que es el mismo día en el cual los legisladores se van de vacaciones porque acaba su periodo. Exacto. Y entonces lo que sucede es que a ese documento en realidad no se le presta casi nunca atención, casi nunca se le mete mano. Y lo que hay en esos documentos es algo francamente desolador. Hay dos fenómenos principales. El primero es que siempre se gasta más de lo que está originalmente presupuestado. Más. En el caso de la última cuenta pública que tenemos, que es la de 2016, imagina que gastamos 613,000 millones de pesos más de los presupuestados. Eso, para tratar de ponerlo en algún contexto, da como para construir 90 veces la supervía que une el poniente de la ciudad con el sur. Si uno hace la suma de 2000 a 2016 de cuánto se ha gastado adicional a lo presupuestado, el resultado es que son 4.1 billones de pesos. Esos son casi 100 veces el presupuesto de la UNAM. 20 puntos del PIB. ¿Cómo se llega a esto? O sea, vamos, lo platicamos hace unos instantes antes de iniciar esta charla. Se tardan, como bien lo acabas de decir, se tardan semanas, meses en la preparación del presupuesto de egresos y de ingresos. Hay deliberaciones, discusiones, lobbying. La preparación misma lleva mucho tiempo. Finalmente se entrega el documento, se llegan a acuerdos, se firma. Este es el presupuesto para el año siguiente. Y de eso todo se borra porque la realidad es otra. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo llega el gobierno federal a eso? A la modificación total. Bueno, hay que dar un número también para saber de qué tamaño es este fenómeno, que es el siguiente. No solamente se gasta más, sino se gasta diferente. Imagínate que de todo el presupuesto total que se aprueba, 20% acaba en otro lado. Otro lado totalmente diferente al que estaba originalmente planificado. ¿Y cómo se llega a eso? Es porque hay una figura legal bien interesante que se llaman adecuaciones presupuestarias. Y eso está en la ley del presupuesto y te dice que básicamente tú puedes hacer cualquier tipo de movimiento entre ramos, entre programas, entre oficinas, y tiene una cláusula legal que dice siempre y cuando ayude al mejor cumplimiento de los objetivos del Estado. Ese es el único candado que hay. Y cuando uno lo verifica en la realidad, lo que sucede es que se justifica con cualquier cosa. Se justifica poniendo un párrafo del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y diciendo, este gasto pues ayuda a los objetivos del Estado, cualquier objetivo. Y el segundo problema no solamente es que este método tiene esta cláusula tan laxa, sino que además no la vota nadie. Está libre. Está libre totalmente. En la mayoría de los países hay un capítulo acá que hace comparativo internacional. Como el presupuesto lo aprueban las cámaras en negociación con el Ejecutivo, pues entonces si se propone una modificación por parte del Ejecutivo, se tiene que someter a la consideración de quien votó originalmente. ¿De quién votó? Eso se hace en todos los países del mundo. México es una anomalía porque literalmente es el único país democrático del mundo en el cual
las modificaciones al presupuesto ya hechas, ya aprobado, no se tienen que votar. Sí, no pasan. No pasan por la aprobación de los diputados. De hecho, la ley lo único que dice es que estas modificaciones se informarán a los diputados y las que se informan son solamente las muy chiquitas por un candado que hay en la ley que dice que solo se informan las mayores al 5% y las más chiquitas se patean hasta la cuenta pública. Y ante esas modificaciones los diputados solo podrán emitir opinión. Entonces... Qué poco sirve, ¿no? Exacto. Y además, dos cosas de esa frase antes de cerrar esa idea nada más. Como dice podrá, no es obligatorio. No es obligatorio. Si revisamos, la Cámara de Diputados en su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública jamás se ha posicionado sobre esto. Y si algún día hubiera voluntad política, lo que pueden hacer es emitir una opinión, que es como un llamado a misa. Déjame ir un poquito para atrás de este trabajo y dónde quedó la bolita, porque hasta donde entiendo, nace de tu tesis de maestría. La tesis de maestría. Así es, esto no tenía intención de ser un libro. Esto tenía intención simplemente de investigar qué se hace con el dinero. Y también surge porque hay un vacío, ¿no? Este es un libro que ha logrado posicionarse o ha logrado colarse en varios espacios de la agenda pública porque no había mucho al respecto antes. Nadie había escrito de esto. Teníamos un par de investigaciones de algunas organizaciones, pero estaban escondidas en los cajones, ¿no? Y en opinión pública realmente no había una discusión ávida al respecto. Platícanos brevemente, ¿cómo pasa de ser tu tesis a ser este libro y todo lo que hay en medio, que es muy importante? Pues lo que hay en medio es que yo originalmente estaba haciendo mi tesis y como cualquier estudiante, pues simplemente decía, no puede ser, estos números, estas cantidades son monstruosas, hay que hacer algo. Y había una especie de pesimismo, ¿no? De mucha gente que decía, pues así son las cosas, ¿no? No puedes hacer nada, pues, ¿qué vas a hacer? Y yo, un poco por mi rebeldía juvenil, digámoslo, porque pues, tengo 26 años, entonces todavía puedo apelar a esa característica. Dije, no, hay que hacerlo, creo que podemos hacer las cosas diferentes, entonces traté de impulsarlo. Y lo primero que hice fue subir mi tesis a internet. Y ahí empezar a moverla. Y junto con varias autoridades del CIDE pudimos hacer una conferencia y de ahí algunos medios lo empezaron a retomar. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, hay un contador de cuántas veces han bajado la tesis de maestría. Alrededor de 10,000 personas la bajaron, ¿no? Y era un texto que no estaba pensado para el público en general, sino que simplemente trataba de investigar este fenómeno. Entonces, eso me dio una primera pista o una primera señal de que aquí había un tema que le interesaba a la gente y que además pues, había un vacío. Y lo que pasó después fue una combinación de circunstancias, porque lo que detonó que yo saliera de manera fuerte a la agenda pública fue que le respondí en una columna al presidente después de que... En Animal Político. En Animal Político, después de que dio su mensaje sobre el gasolinazo. En enero. En enero. El público recordará que se había dicho de manera abierta qué hubieran hecho ustedes. Como si no hubiera otra opción de política pública. Y además dijo dos cosas bien interesantes. Dijo, no hay otra opción porque el gasolinazo implica un gasto de 200,000 millones de pesos. Y eso es mucho dinero que no se puede enfrentar. Y además... el gobierno ya hizo un recorte de 190,000 millones de pesos. Dijo, como ya hicimos el recorte y como no podemos hacer frente de otra manera, pues toca pechugar, ¿no? Y en ese momento, cuando yo escuché ese mensaje, literalmente me atraganté, porque fue, a ver, o sea, tengo los datos de que año con año, no solamente no hay recorte alguno, gastas más. En ese momento eran 18 puntos del PIB. Ahorita, como tenemos nueva cuenta, son 20 puntos del PIB de gasto adicional. ¿No? 2016 fueron 613,000 millones de pesos más, 3 veces el costo del gasolinazo. Y además, no solamente no hay recorte, sí había otras opciones de política pública y lo que me enervó bastante fue pues, que nadie le respondía al presidente, ¿no? ¿Qué le respondiste? Y lo que le respondí en la columna Animal fue que abiertamente eso era una mentira. ¿No? El presidente estaba mintiendo deliberadamente porque ni existía ese recorte, ni no había otra opción, y además estaba montado en una simulación que es el nombre del subtítulo del libro, que es Presupuesto de Egresos Ficticio. Hay un ejercicio de ficción alrededor de ese presupuesto de egresos y muchas veces cuando hay necesidades de gasto, la excusa que se pone es que ya está en el presupuesto de esta manera, ¿no? Entonces pareciera que ya está en piedra. Y
viendo los números reales, si vemos que el 20% se puede mover, pues en realidad aquí tenemos algo muy plástico y tenemos un gasto adicional y además hay un punto que hace falta destacar. Cuando uno se mete en la cuenta pública, los rubros que se benefician no son los que quisiéramos los mexicanos. Los que se necesitan. Los que se necesitan. Por ejemplo, el gasto en comunicación social, lo que gasta la presidencia en anunciarse en un montón de medios, si de por sí ya es una cifra bastante alta, la diferencia entre lo que está presupuestado en toda la administración federal y lo que se gasta es un incremento de 300%. Oh. Al mismo tiempo que se les quita dinero a algunas otras áreas. Por ejemplo, un caso que relato mucho es, si uno revisa la oficina de control de confianza dentro de la Secretaría de Gobernación y compara lo que había presupuestado con lo que se gastó realmente, solamente ejerció 16% de su presupuesto. De su presupuesto. ¿Y el resto? El resto se movió. Y por el mecanismo en el cual se hacen las adecuaciones, no sabemos exactamente en dónde acabó, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, dentro de la misma gobernación, si uno revisa el área o el rubro de los viáticos a los altos funcionarios, ese rubro se incrementó en 200%. ¿No? O también tenemos servicios de comunicación y demás. El gravísimo problema de la corrupción en nuestro país. Dime una cosa, ¿te respondió el presidente? El presidente, de manera personal, aún no ha respondido ante esto, pero pues queremos seguir haciendo el señalamiento. ¿Has recibido algunos comentarios? Sí, porque también una parte que es importante mencionar es que para hacer este trabajo, cuando era una tesis originalmente, yo pude sentarme con funcionarios de primer nivel para corroborar lo que estaba encontrando. ¿No? Entonces, hay partes en las cuales puedo decir las cosas que digo porque hay secretarios de Estado, exsecretarios de Estado que me han dicho, pues sí, así pasa, ¿no? O una adecuación presupuestaria, este es el mecanismo y así es como se aprueba. Entonces, ya no nada más es una cosa del análisis de las leyes, sino que claro. es parte de a esa misiva al presidente me refería, ¿no has recibido comentarios? No, más allá de las respuestas en la opinión pública, pero de presidencia jamás. Y me parece francamente preocupante porque continuamos subidos en una ficción en la cual pareciera que siempre falta presupuesto o que siempre hay una necesidad de recortar gastos al mismo tiempo que otros se siguen incrementando de manera descontrolada. Entonces, aquí claramente tenemos un descontrol en las finanzas públicas. Leonardo, vamos a hacer una pausa, si te parece, y también para nuestro auditorio, y vamos a regresar para conocer dónde quedó la bolita, aquí en Expedientes TVC. Javier Duarte es el primer estado en dinero desaparecido señalado por la auditoría, 32,000 millones de pesos. Hay 2 estados que están abajo de él que no están tan lejos en términos de cantidades y uno no escucha nada. Javier Duarte es el primer estado en dinero desaparecido señalado por la auditoría, 32,000 millones de pesos. Hay 2 estados que están abajo de él que no están tan lejos en términos de cantidades y uno no escucha nada. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos hablando de ¿y dónde quedó la bolita? Déjeme decirle que en el corte platicamos cosas muy interesantes y yo no quiero que usted se las pierda. A ver, Leo, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero que se pierde, esa es la palabra, que se pierde y te lo pregunto así, la Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada de aclarar, transparentar todo ese tipo de cosas, dice no saber, desconocer y hasta ahí se queda. Esto es bien preocupante, como bien mencionas, la cifra es monumental y la auditoría en los informes que hace tiene unas citas que son de espanto, ¿no? La cifra del 2015, ¿cuánto es? En 2015 hubo 222,000 pesos de gasto adicional, en 2016 hubo 613,000 millones de pesos de gasto adicional. Y sobre esas cifras, la Auditoría Superior de la Federación en 2015 dijo, yo no encuentro más del 70% de esta cantidad de gasto adicional, no sé el destino final del gasto. Para este año, la cifra es de 52%. Eso quiere decir que son como 300,000 millones de pesos, que la auditoría literalmente dice, después de yo revisar y hacer un seguimiento del dinero y de hacer preguntas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cómo usó este dinero, a dónde terminaron las adecuaciones presupuestarias, la conclusión a la que yo llego es que no sé. Que hay una afectación. Hay una afectación, hay un... Al erario público. Al erario público y hasta ahí. Y hasta ahí.
Y esto se junta con otro gran problema que está en esta situación, que es la impunidad. No, Porque la Auditoría Superior de la Federación, cuando encuentra desvíos irregulares de dinero, lo que hace es presentar, o lo que hacía hasta la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, era presentar una denuncia de hechos ante la PGR. Y de todos los casos que ha presentado la auditoría desde que se creó en el 99 hasta la fecha, ¿sabes cuál es la tasa de éxito de esas denuncias? 3%. Bueno. 3%. 97% de las denuncias que hace la Auditoría Superior de la Federación no tienen ninguna consecuencia en No PGR. tienen seguimiento, se archivan, valga el Claro, término. y de aquí viene una preocupación fundamental y que es uno de los capítulos del libro, que es, por ejemplo, el caso de Javier Duarte. La Auditoría Superior de la Federación lo detectó y aparecía en las cuentas públicas desde 2013. 3 años antes de que se desatara el escándalo, destapara. la Auditoría Superior de la Federación ya estaba gritando, ya estaba haciendo las denuncias directamente ante la PGR y estas durmieron el sueño de los justos. Y así como esas, debe haber muchísimas más. Claro, hay otro momento otro dato que es interesante. Javier Duarte es el primer estado en dinero desaparecido señalado por la auditoría, 32,000 millones de pesos. Hay 2 estados que están abajo de él que no están tan lejos en términos de cantidades y uno no escucha nada. ¿Con el otro Duarte o no tiene que ver? No tiene nada que ver. Hay ¿De Estado de México? y Michoacán. Sí. Son los 2 estados que siguen en dinero perdido, que no está tan lejos de las cifras que tiene Javier Duarte y no pasa nada. Entonces, pues el libro lo que trata de hacer es no solamente recapitular todas estas cosas, sino es dar un pasito más hacia allá, porque el libro no se queda solamente en relatar casos, sino en darle herramientas a los ciudadanos. ¿Qué se tendría que hacer para que este libro pase de ser un texto nada más y tenga repercusiones y resuelva esta situación en donde estamos hablando, y lo platicábamos hace un momento? 2016 fue un año muy complicado, se habló insistentemente de recortes, de apretarse el cinturón, cosa que nunca vimos, y estos 13,000 adicionales al presupuesto que no aparecen, pues son la muestra más clara. ¿Qué hacer? Creo que lo primero es cambiar también la mentalidad de los ciudadanos, porque muchas veces la crítica que se hace al gobierno se hace solamente con base en el adjetivo, ¿no? Son corruptos y ya sabemos, ¿no? O roban poquito, pero dejan robar. Hay un montón de frases en nuestro argot mexicano. El problema es que muchas veces no se le hace la interpelación pues, con los datos en la mano. Entonces, lo primero es darle al ciudadano la capacidad para que todos los números que le interesen los pueda conocer y pueda indignarse, no solamente con el presidente, sino con una clase política en general. Porque también el problema que tenemos acá es que no es una sola institución la que no está funcionando, sino son muchas. Son diputados que no están haciendo su chamba o que son parte de este sistema porque ellos también tienen un sistema similar. Claro. Ellos tienen las prebendas que alrededor de 20% del presupuesto de la Cámara está en manos de los coordinadores parlamentarios. Y eso se maneja con total discrecionalidad. Entonces, si ellos tienen ese espacio que no les conviene que les toquen, no tocan el del Ejecutivo. Para que esto cambie, tienen que cambiar necesariamente la actitud ciudadana, y no solamente la actitud, sino la capacidad de interpelarlos con preguntas y con datos concisos. Entonces, este libro es una apuesta en ese sentido, porque trata de decirle a los ciudadanos, si tú quieres enterarte de datos como este, porque yo solamente doy algunos casos, ¿no? El caso de comunicación social, el caso de cómo se le quita el dinero a los órganos de certificación de confianza, pero puedes enterarte de lo que sea. Hay capítulos completos que son, tú entras a esta página, haces clic acá, te vas a encontrar estos términos que suenan muy rebuscados, pero esto significa cada cosa, y con eso vas a poder ir navegando y transformando esta relación, porque creo que en la medida en la cual nos acerquemos de manera diferente al poder, podemos resolver muchos de los problemas, porque los diputados pueden pasarse 3 años sin nombrar un fiscal anticorrupción, porque no hay una demanda y una presión ciudadana. Pueden no dar nunca una opinión sobre las adecuaciones presupuestarias porque nadie se los demanda. Ahora, dime una cosa, hay un presupuesto, me estás hablando de que ese presupuesto no se cumple, no se respeta, hay un gasto adicional que es Gigantesco. escandaloso, este último tan solo del 2016. ¿De dónde viene ese dinero? Esa es una parte que también es muy interesante, porque mucha gente creería que eso viene de la deuda pública, ¿no? De este crecimiento que hemos tenido controlado de la deuda, y sin embargo no es de ahí.
sino que hay un juego perverso en el cual la Secretaría de Hacienda, hay un dicho que se dice de manera popular en los pasillos que dicen, a la hora de hacer un presupuesto es mejor que sobre y no que falte. Y eso significa que en los rubros de los ingresos que va a tener el Estado, sistemáticamente se calculan a la baja, ¿no? Y entonces lo que le dicen a los diputados y a los senadores, porque la ley de ingresos se aprueba por las dos cámaras, es, yo voy a tener 10 pesos este año, ¿no? Cuando pasa por la Cámara de Diputados y Senadores, usualmente se hacen modificaciones, ¿no? Y se incrementa la bolsa que va a haber. Esto en el argot de los legisladores se conoce como la piñata presupuestal. Al final de 2016, cuando se estaba negociando el presupuesto para este año, modificaron el cálculo del precio del petróleo y el cálculo de la cotización del dólar y salió una bolsita de 50,000 millones de pesos que se repartieron. El problema es que incluso después de que se aprueba esa bolsa adicional, siempre tenemos más ingresos de los que están presupuestados. Y son de la misma dimensión del gasto adicional. Y suceden en rubros que son relativamente sencillos de calcular. No viene por ingresos extraordinarios de petróleo, no viene por ingresos extraordinarios de comercio, sino viene en rubros en los cuales el Estado tiene ingresos bien calculados que, si uno revisa una gráfica en el tiempo, los presupuesta igual que hace 10 años. Pareciera que nunca hay variación en un rubro que se llama ingresos no petroleros, no tributarios. Si uno ve la gráfica de los ingresos reales, vamos a ver que siempre hay más dinero. Siempre hay más dinero. Entonces la lógica es, yo te digo que voy a tener 10 pesos, sabiendo que al final del día voy a tener 15. Y esos 5 pesos que sobran, los voy a poder mover a mi antojo. A mi antojo, con esta serie de reglas de las adecuaciones presupuestarias, las cuales no se le pregunta a nadie, no se le informa a nadie, sino hasta 1 año y medio después. Y entonces, pues es un juego de simulación presupuestaria. Y es lo que le da también el nombre al libro, porque el título de ¿Y dónde quedó la bolita? Es una analogía a lo que hacen ellos con el presupuesto. Te dicen que van a poner el dinero abajo de esa tapita y en el proceso de moverla, no solamente marean a la gente en el proceso de moverla, sino que la bolita a veces salta a otro lado, salta a la bolsa del propio taur, ¿no? Y no sabes dónde quedó. A veces, yo creo que casi siempre. La mayoría de las veces. Entonces, hay un juego de palabras, porque lo que tenemos realmente son taúres del presupuesto. ¿Cómo meter en cintura? ¿Cómo solucionar esto? Porque el conocerlo es importante, es escandaloso, pero no nos queremos quedar ahí. Claro, lo primero es... esto puede suceder porque hay un halo de legitimidad que es el estricto apego a derecho. Hay un sistema de las adecuaciones que está normado y que les permite a las autoridades decir, aquí yo no estoy haciendo nada chueco. El problema es que ese sistema existe desde 1917. Desde que surgió este país, como después de la Revolución, no ha habido una modificación al sistema de las adecuaciones presupuestarias. Entonces, tenemos ahora una transición a la democracia, con un sistema de hace 40, 50 años. Gastamos igual que como lo hacía Echeverría, que como lo hacía López Portillo, que como lo hacía Miguel Alemán. Entonces, uno de los primeros cambios que hay que hacer es modificar el esquema legal. No podemos permitir que siga existiendo un sistema de gasto con estas características. Hay que llevarlo a como lo hace en cualquier otra democracia, ¿no? Que implica debatir las modificaciones, que implica hacer apertura de datos. Esa es una primera. Hay que hacer modificaciones legales sobre cosas muy específicas. Y el segundo es que también hay que crear mecanismos de contrapeso. Hay una idea que está volando desde hace un año, que el Fondo Monetario Internacional nos recomendó, que nos dijo, ¿por qué no deberían hacer ustedes un consejo fiscal? Un consejo fiscal es una oficina independiente que está encargada de revisar esta clase de números, de hacer seguimiento del gasto real, de la deuda, de los ingresos y no gubernamental. No gubernamental. O hay algunos casos en los que se agrega al gobierno, pero se le da independencia real. Independencia real. Entonces, tiene que tener independencia real para que pueda proveer de datos a la administración pública y a la opinión pública, porque un argumento que yo repito constantemente antes de que hubiera este libro, no puede ser que estos datos los esté poniendo en la agenda un chamaco de 26 años. A ver, ese chamaco de 26 años, Leo, esto que acabas de decir es muy, muy interesante, pero ¿lo ves posible en México? Creo que es posible si hay una adecuada presión. De entrada, ya tenemos la presión internacional del Fondo Monetario Internacional diciendo esto. La respuesta de Hacienda fue no lo necesitamos. Pero la respuesta de la sociedad civil fue, sí lo necesitamos. Entonces, está por ahí pendiente una iniciativa de reforma que probablemente se impulsará como una iniciativa ciudadana.
Incluso el trabajo de la tesis ha logrado concretarse en 2 iniciativas. Una ya está en diputados, otra ya está en senadores, que trata de modificar esto. Trataremos de darle seguimiento. Empujarlas, claro. Porque ya una cosa que a mí me ha parecido maravillosa es que he encontrado ciudadanos en todo el país. He encontrado ciudadanos dispuestos a apoyar, a entrarle al tema, ¿no? E incluso he encontrado a muchos diputados y a muchos senadores que después de exponerles y darles los números y las explicaciones, lo primero que dicen es, no sabía. No, claro. No sabía que era de estas dimensiones o que estaba pasando esto. Chucho Zambrano me dijo, entonces nos están viendo la cara, ¿no? Y es como, sí. Y eso, pues en cierto sentido los compromete, porque ahora yo ya tengo el on the record, que ellos ya saben el tema, entonces ya no pueden hacer caso omiso. Y el punto es llevar esta indignación a nivel ciudadanía. ¿Vas a seguir sobre este tema? Más allá del libro, ¿vas a seguir sobre este tema? Sí, a manera particular, pues actualmente yo trabajo en una organización dedicada a eso. Mexicanos contra la Corrupción. Y la impunidad. En esa organización, pues este es uno de los tantos apéndices que tenemos que mover, porque preocuparse por el presupuesto es una cuestión necesaria, más no suficiente para combatir la corrupción, la impunidad y todos los problemas que tenemos en este país. Pero creo que esa es mi apuesta y seguiré dándole en estos temas. Y te seguiremos acompañando, si nos lo permites, Leonardo Núñez González, te agradezco enorme. Ya más o menos quedamos donde quedó la bolita. Usted y yo seguramente ya lo teníamos en la mente, porque yo creo que todos los mexicanos ya lo teníamos en la mente. Pero necesitamos documentos, cifras, datos, caminos específicos de cómo se hace. Y solamente repetir, este libro trata de ser un mapa para cualquier ciudadano. Lo que se va a llevar el ciudadano después de leer el libro no va a ser el conocimiento total de dónde está cada peso, sino ejemplos de cómo encontrarlo por ellos mismos. Dónde buscar, cómo buscar. Va a poder encontrar a los Javieres Duarte que están ahí escondidos. Buena herramienta para la sociedad y buena herramienta también para los medios de comunicación, para los periodistas, sin duda, para ayudar a la sociedad a encontrar a esos Duartes, y ya no digo más nombres, porque hay muchísimos. ¿Sí? Y aquí tenemos una frase que decimos, que no se nos olvide nadie. Gracias, Leo. Gracias. ¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de egresos ficticio, cómo el gobierno hace lo que quiere con nuestro dinero, de Editorial Aguilar. Ya lo puede usted encontrar, una excelente herramienta, un tema vital para nuestra vida. Y Leo, como siempre, un gusto. Francisco. Estamos en comunicación. Totalmente. Aquí tienes tu casa y seguimos tus investigaciones allí en Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad. Te agradezco. Gracias a ustedes por su permanencia aquí en esta entrevista en Expedientes TVC. Nos vemos la próxima.